ASPRON es una asociación de personas con discapacidad física que nos formamos en 1976, pero en servicios empezamos en 1999 con el servicio de orientación laboral, ¿vale? En este servicio atendemos 150 personas anualmente y hacemos inserción de casi el 40%, 50%, depende del año, de esas personas con discapacidad. Más tarde pusimos en marcha lo que son las viviendas tuteladas, únicas en la isla para personas con discapacidad física. Es un servicio que está para otros colectivos, pero para personas con discapacidad física es el único. Las viviendas tuteladas solo atienden de 5 de la tarde a 9 de la mañana y pusimos en marcha el centro de día para darles esa atención diurna. Cada vez fuimos ampliando viviendas porque es un recurso con lista de espera, es decir, tenemos personas interesadas en entrar en el servicio, pero no tenemos más viviendas actualmente. Bueno, las ampliamos con 3 más, ¿vale? En total tenemos 18 plazas de vivienda tutelada y a la vez fueron creciendo los servicios diurnos y atendemos con todos los usuarios unos 220 usuarios al año. El proyecto que hemos presentado a la Fundación Sa Nostra Bankia es la remodelación de un baño, ¿vale? Para nosotros es muy importante y damos las gracias porque llevamos 3 años queriendo hacer esta obra para adaptarla y eliminar las posibles barreras arquitectónicas que teníamos, y es un baño de la vivienda tutelada más antigua, que de hace 17 años. Allí lo utilizan los 8 usuarios que viven allí y la entidad tiene gasto, puede tener presupuesto para los gastos diarios, pero para obras así es muy difícil conseguir presupuesto. Así que gracias a proyectos como este podemos hacer mejoras muy importantes en nuestras infraestructuras que benefician a nuestros usuarios.